mitología y religión con el paso del tiempo. Y estas son historias que contamos sobre nuestras culturas a partir de los mitos y la religión en el tiempo, cómo van cambiando y cómo ven sus propias historias cambiar desde la antigua China, Tang, hasta Atenas, Alejandría. Esta investigación nos pone en los zapatos de aquellos que están aprendiendo mediante la plática sobre sus propios ancestros y con un lente mitológico y religioso. Y en un momento tendremos a nuestro primer presentador, Justin Winslet. Justin es académico con amplia experiencia en educación superior en el Reino Unido y ha ayudado también a las universidades de Oxford, Cambridge, Manchester y Sheffield. Y su principal enfoque es en los textos sobrenaturales y extrahumanos en los diferentes imperios en el primer milenio y ha publicado diversos trabajos a nivel académico. Ha contribuido recientemente como coautor a un libro, Spiritual Consciousness of Daily China, y nos habla sobre el chino clásico y el Asia premoderna. Y ha trabajado ampliamente en actividades de vinculación en escuelas locales, viajando, enseñando en diferentes programas en China, Tailandia, etcétera. Y su trabajo se intitula La historia de lo extraño, la emergencia de una conciencia histórica en los cuentos Tang, The History of the Strange, The Emergence of an Historical Consciousness in Tang Tales. Así que Justin, si gustas, el micrófono es todo tuyo. Si gustas, puedes compartir tu pantalla y podemos ir empezando. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por esa amable presentación. Y pues bueno, básicamente esta presentación está titulada La historia de lo extraño, la emergencia de una conciencia histórica en los cuentos Tang. Y básicamente vamos a hablar un poco de cómo podemos entender qué es una conciencia histórica y después hablaremos de lo que significa el desarrollar el Tang y qué vemos al respecto. Ahora, aquellos en la audiencia que estén familiarizados con China y con la historia de China, probablemente ya estén familiarizados con la idea de la historiografía china. De hecho, la historiografía china es un poco, ¿cómo decirlo? Monolítica, vamos a decirlo así. Monolítica en el marco de la China moderna en particular y la China contemporánea. Y bueno, estas son así debido a lo que ha sucedido en el siglo XX. La historia, como concepto, se relacionó fuertemente con una creación de nación, de identidad, modernización, también otros aspectos que parcialmente tienen que ver con la emergencia de las sociedades orientales, occidentales, y es algo que estamos explorando. Y bueno, es justamente una presentación que no es tanto del siglo XX, porque es el periodo moderno, sino básicamente, como les decía, lo que busca es enmarcarlo para aquellos que probablemente no estén familiarizados. La idea de la fase historiógrafa de China es básicamente que en este mundo académico, erudito, hay tres entendimientos de cómo al ser personas modernas y leer estos textos, se espera que se entienda la historia que vemos en ellos, en los textos chinos. Lo primero es que básicamente la historia está arraigada en las tradiciones y convenciones de un texto que se llama Shiji, que se considera una de los primeras historias imperiales estándar de China. Y de hecho son las convenciones que fue adoptando y que anteriormente se siguieron adoptando en lo sucesivo. Y son básicamente temas, motivos y que ampliamente se han adaptado más allá de los confines de lo que se conoció como la historia imperial. Y de hecho, la historia imperial como la entendemos realmente no se escribió, sino hasta mucho más adelante. Y esta data del segundo siglo antes de Cristo, pero de hecho tiene una noción
que informa esta historia lineal que no surge sino hasta alrededor del siglo XIV. Entonces, básicamente, el segundo punto sobre cómo queremos entender la historiografía es que, bueno, esta es básicamente el propósito y el reino de lo que se conoce como la cultura literati, que básicamente es para el periodo tardío imperial. Ahora, en este periodo, la gente en China buscaba avanzar para que fuera empleado por funcionarios imperiales, pero para ello tenían que pasar el examen del servicio secreto, y este realmente moldeaba la historia china. Sí, bueno, todo lo que tuviera que ver con China a estas alturas. De modo que la historia se convirtió en parte de esta educación y de este currículo para poder aprender a pasar el examen de servicio civil. Entonces, básicamente se involucró, pues, principalmente para los literati, para que los literati pudieran entender por qué estaban ahí, cuál era la razón de su presencia, qué significaba ser parte del proceso. Más aún, la historia buscaba ser leída como didáctica. Los literati en estas alturas parafraseaban o referenciaban eventos históricos o personajes históricos, y los lectores se les esperaba entender, digamos que había una cierta lección moral que se tenía que aprender a partir de la lectura. Ahora, como les comenté anteriormente, este es el tipo de forma dominante en la que la historia moderna china se ha representado. Y sin embargo, la mayoría de los académicos, volviendo a gente como Peter Bowl, Hilda Devich y yo, pues mostraremos que hay un problema muy fuerte al usar estos principios e imponerlos en todo lo que se conoce como China premoderna, incluso antes del siglo XX. Y esto es que todas estas preocupaciones están relacionadas con el periodo imperial tardío. Previo al siglo XX, no se usaba el ejemplo del servicio secreto, había ejemplos, sin embargo no lo usaban para poder tener a los miembros de la gobernanza, y tampoco tener un sistema educativo uniforme que enseñar a los estudiantes básicamente lo que tenían que saber para aprobar un ejemplo de servicio civil. Más aún, los literatos eran relacionados con la aristocracia y con la cultura aristocrática, más que con su propio grupo individual o asociaciones de personas. Además, sin la publicación, que es algo que viene después del siglo X, pues básicamente los textos no estaban distribuidos ampliamente o tan ampliamente a lo largo del imperio. De hecho, muy sencillamente, pues solamente había algunos textos a los que la gente tenía acceso, eran muy aleatorios. Y básicamente hoy en día, aunque sí existe algunos académicos que buscan entender cómo es que estos textos funcionan y cómo se interrelacionan o cómo la gente se interrelaciona con ellos, pues sigue habiendo muchas preguntas en cuanto a quién tenía acceso a librerías y en qué capacidad, y qué había en esas librerías, bibliotecas, básicamente sin ningún tipo de cultura uniforme, constante o un plan de lo que se esperaba por parte de, de la gente letrada. Pues no hay razón para suponer que la historiografía china realmente aplicara a nada que existiera antes del siglo X. Y como les hablaré en un momento, básicamente esto posa varias preguntas. ¿O cómo es que esta gente entendía la historia, como ya mencionaba? Claro que cada generación contribuye y usa la historia, así como los cuentos, cómo buscan hacerlo a discreción. Entonces, básicamente esto nos lleva
al Taiping Wanji, que es básicamente lo que yo les voy a hablar un poco el día de hoy. Es una de las formas que contribuyen justamente a la pregunta que les acabo de hacer. Si antes del siglo X no tenemos ningún tipo de plan uniforme, plan curricular uniforme, y no tenemos tampoco un sistema educativo, ni un plan de estudios, entonces, ¿cómo es que la gente aprendía la historia o los eventos que se les presentaban y qué significaban para ellos? Claro que hay muchos tipos diferentes de textos que tenemos que considerar. Sin embargo, en mi investigación tiendo a trabajar mucho con ese texto en particular, el Taiping Wanji, que es básicamente un compendio de cuentos que se ha organizado en el siglo X de material que surgió antes del... Son 500 volúmenes, 7021 cuentos, y a quienes les interese la organización del conocimiento y la creación de compendios, como comentario adicional, este es trabajo enorme en donde el conocimiento del imperio se ha recabado y se ha convertido en el punto de referencia, aunque este es para el periodo imperial anterior, como el Tang, en donde básicamente tenemos ya investigación al respecto, pero que no tiene que ver mucho con el tema que estamos abordando. Y lo que es más importante es que toda esta información, todo esto que se incluye aquí en el Taiping Wanji, aunque el día de hoy se considera como ficción, en ese entonces habría sido entendido bajo el género de historia o de Shu, y también dependen de las convenciones y los temas que se encuentran en los textos Shiji, como les mencioné anteriormente. Y esto es parcialmente la razón por la cual el Shiji es tan importante, que nada más una que establece la historia imperial, y de hecho la influencia se proporciona para todo un género de escritura en donde la gente cuenta eventos y le cuenta al lector aspectos que suceden en ese momento. Ahora, claro que para esta presentación yo básicamente he usado el ejemplo de los cuentos en los que he trabajado anteriormente para otros artículos y otras presentaciones, de modo que es alrededor de 750, y para su información pues básicamente datan del siglo IV y hasta el siglo X. La mayoría de ellos están compuestos y contados en Tang, que eso es típico del material en ese entonces, ¿no? Que estaba en Tepingwanji. De modo que vamos a hablar un poco, ojalá que vaya bien con el tiempo, no me quiero pasar del tiempo que se me asignaba, pero bueno, vamos a hablar un poquito al respecto. Ahora no voy a poder hablar a detalle de todos los cuentos, sobre todos los cuentos ni las historias. Sin embargo, quisiera darles un panorama general o el resumen de básicamente qué significan estos cuentos y cómo usan estos cuentos la historia. De modo que, bueno, me quedan 3 minutitos, así que básicamente vamos a ver cómo se están usando. Lo primero es que la mayoría de los cuentos no proporcionan realmente ningún tipo de marco de tiempo o referencia a eventos históricos o a otras formas de tiempo. De hecho, es bastante normal. No parece haber tampoco una gran conciencia, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los cuentos, sobre todo del Tang, sí proporcionan ciertos aspectos, proporcionan fechas de reinado o reign, que tiene mucho que ver con el emperador y su reino, y también proporciona eventos notorios, pero lo que también es muy fácil de capturar aquí es que todos los eventos son de periodos contemporáneos a cuando se ha redactado el texto, particularmente en la era en la que se desarrolló de 1613 a 1641. Básicamente tenemos el Tang ahí. E invariablemente todos los eventos que se mencionan están en los primeros 5 años de ese periodo de reinado. De igual manera, los eventos o notables están relacionados con el emperador Xuanzong, sobre todo cuando tuvo que huir al sudeste durante un periodo conocido como la rebelión de Amishan. Y esto es algo que a menudo se menciona también. Ahora, cuando los periodos distantes también se mencionan, casi todos los textos hablan del periodo de los tres reinos. Desafortunadamente no tengo tiempo de platicarlo a detalle, sin embargo, en lugar de mencionar cualquier otra fuente de tiempo, tenemos 1000 años de material por escrito
con los cuentos de Tancarus se relaciona con los tres reinos. También tenemos 17 cuentos que habla del Living Rida, pero también estas son traducciones de los cuentos de Sudasia, de modo que probablemente se relacionan con el poli. Como les decía, ahora sí se me está acabando el tiempo. Entonces nada más voy a resumir rápidamente. Bueno, ya les dije lo que vemos aquí, pero ¿por qué lo vemos? Básicamente, lo que tendemos a ver aquí es, primero que nada, es que el tiempo se usa principalmente como dispositivo de enmarcado. Eh, Esto no significa que sea contemporáneo a cuando se está redactando el cuento, más bien están ofreciendo una idea de establecer el espacio o el ambiente. A menudo los eventos mencionados tienen poco, nada que ver con los eventos como tal del cuento. Uno muy notorio es alguien que viaja con Songson al sur, cuando Songson huye y bueno, empieza a ver algo que no tiene nada que ver con el momento en el que huye al sur. Ahora, aquí vamos a ver que sí, más o menos lo que nos ayuda a hacer esto es a encuadrarlo para más o menos explicar qué es lo que está haciendo el protagonista. Ahora aquí, la obsesión que tiene con un espacio en particular de tiempo es de este tipo de dominio, de ámbito, más o menos nos lleva a estas preguntas sobre la omnología y también sobre el aspecto extrahumano que se tiene. Y también aquí no solamente vamos a hablar sobre lo que estábamos mencionando, sino que también aquí vamos a ver que hay muchas culturas también que están hablando sobre el tiempo. El tiempo está mucho más asociado básicamente con esta omenología, adivinación, cosmología, astrología, que con frecuencia se incorporan de manera natural porque las personas simplemente piensan de manera innata en el tiempo de alguna manera. Muchas de estos cuentos también se, se tratan de hacer en distintos periodos, específicamente en la época de lo que teníamos. También aquí lo que mencionábamos es que también aquí, también aquí lo importante es que las personas también lo puedan simplemente entender y sobre todo para ver qué es lo que va a hacer el emperador. Ahora también, como ya lo acordamos, este también es un lugar excelente para que le podamos ver, entonces simplemente lo vamos a concluir. Y bueno, pues simplemente los dejamos ahí listos para que, bueno, podamos nosotros ahora concluir y pasar a las preguntas en caso de que sí tengan. Bueno, entonces aquí el periodo Tong realmente no es algo que yo conozca mucho, pero es algo que me fascina, esta idea de el tiempo como un componente mitológico prácticamente. Entonces me pregunto si nos podría contar un poquito más sobre este tipo de cambio en la forma, qué es lo que tiene que ver con la manera en la cual vemos la historia o qué perspectivas tenemos de la historia. Una de las principales cosas y que estaba mencionando es que creo que esta respuesta nula es parte de que no se pueda tampoco así revisar la historia tal cual como la tenemos. Entonces creo que es algo muy importante, pero tampoco se tiene este tipo de conciencia integral o completa. Ahora, cuando se ve esta situación donde decimos, bueno, este tiempo, este marco realmente nos lleva a cambiar las cosas. Ahora, la forma en la cual esto funciona es que hay ciertos periodos en los cuales nosotros entendemos muy bien cómo se reflexiona también estas virtudes morales del emperador. Entonces, el tiempo en sí mismo es básicamente la época en la que estamos viviendo está buena en caso de que el emperador ilustre esta virtud moral y mantenga las cosas en orden. Si el emperador no demuestra que las cosas van a moverse en desorden, bueno, básicamente tiene menos que ver con el título en sí mismo de moverse y no que tanto el emperador tenga este tipo de, que no sea este ser divino y que, bueno, ve el tiempo de esta manera. Ahora, algo interesante de esto es que en periodos posteriores, cuando ya hablamos de la metodología, también podemos ver cómo es que vamos a tener otro tipo de emperadores también aquí, sobre todo pa- al momento de pensar en por qué todo es tan maravilloso y al ver cómo todo simplemente era maravilloso, y se usa el ejemplo también del tiempo, y tenemos nosotros que hacer que nuestro imperio sea, bueno, de esta forma, y no es lo que se ha hecho como tal a lo largo de estas historias, sino que nosotros podemos ver que va a haber un tipo de innovación diferente. Aquí también lo que hemos visto también es
ver que a veces estamos un poquito más eh, pensando en cómo es que estos eventos van a reflejar el tipo de época en la que viven, también el aspecto sobrenatural, el aspecto natural. Y pareciera también más o menos que tiene que ver con la forma en la cual están enmarcando también esta forma también de utilizar lo que están mencionando. Muy bien, me parece que es algo increíble esta idea de lo supernatural también que tenemos. Y también aquí podemos, es un cambio que nos lleva también aquí sobre todo y también podemos ver lo que estábamos nosotros comentando. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Justin. De hecho, me temo que no tenemos tanto tiempo para preguntas. Bueno, realmente Justin y cualquier otra persona lo que podemos ver nosotros. También aquí lo que tenemos es, bueno, muchísimas gracias, Justin. Y bueno, estamos también muy contentos de haberte tenido. Muchas gracias.